Hermanos, ¿se escucha bien? Sí, se oye bien. Ok. Bueno, mis hermanos, como siempre, es una alegría y un gozo poder compartir la palabra del Señor, compartir de la palabra de Dios con ustedes. Es una iglesia a la cual amo mucho y en la cual también me siento muy amado. Entonces, gloria a Dios y gracias al pastor Gerley por esta oportunidad que me regala. Antes de empezar, quiero que me acompañen a buscar el rostro del Señor en oración. Amado Rey, soberano, oh Dios, te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, reunirnos en el día de hoy, no por pura casualidad, Señor, sino para que, como tu pueblo, oh Dios, que se prepara cada día para la eternidad, te alabemos y te exaltemos, Señor, para que te demos gloria, oh Dios. Por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes a tener la mejor disposición para escuchar tu palabra, que te glorificamos, oh Dios, oyendo tu palabra, Señor, creyendo a tu palabra, Dios, aplicando tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que me ayudes también, Padre, pues soy limitado, Padre, y en cuanto a tu verdad, Padre, soy deficiente, Señor, por mí mismo. Pero confío, Padre, en el poder, en la asistencia, en la iluminación de tu Espíritu Santo para guiarme, Señor, a exponer con claridad, con sencillez, Padre, tu palabra. Que me guardes del error, Señor, es algo que también te pedimos, y que apliques todas estas gloriosas verdades a nuestro corazón, para que te podamos amar, Señor, cada día más, con más pureza, con más piedad, oh Dios, y vivir conforme a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy me ha sido encomendado hablar acerca del reconstruccionismo. Pronto es un tema nuevo, ciertamente para muchos es un tema nuevo, quizás algunos no han oído hablar de este tema, otros de pronto han escuchado pero no conocen a profundidad acerca del tema del reconstruccionismo. También es cierto que hay poco material, casi nada, en español acerca de este tema del reconstruccionismo, pero es un tema que es muy importante, ya que es un movimiento que está cogiendo fuerza cada vez más. Cada vez hay más adeptos a este tema del reconstruccionismo, y es menester que nosotros pues conozcamos las bases bíblicas para poder refutar este movimiento. ¿Por qué no ser reconstruccionista? En el día de hoy vamos a definir lo que es reconstruccionismo y vamos a mostrar las diferencias entre nosotros como bautistas reformados, lo que creemos por la palabra, y las posturas de ellos. Básicamente las diferencias las he enumerado en dos. La visión escatológica de ellos, los reconstruccionistas son postmileniales, nosotros somos amileniales. Vamos a hablar acerca del postmilenialismo y el amilenialismo para que entiendan con mayor facilidad el tema del reconstruccionismo. Porque todo reconstruccionista sí o sí debe ser postmilenial. Es la visión escatológica que encaja en el sistema de ellos. Y en segundo lugar hablaré de un tema sumamente importante, y es la visión de la ley para ellos y la visión de la ley para nosotros. Y este tema es crucial. Entonces, en primer lugar, vamos a definir lo que es reconstruccionismo y luego hablaremos de las diferencias que tenemos con ellos. En pocas palabras podemos decir que el reconstruccionismo lo que quiere en sí es aplicar las leyes bíblicas a todas las esferas que existen, al individuo, a la familia, a la sociedad. Y hasta ahí pareciera que no hubiese problema. El problema es cuando vemos qué clase de leyes o cómo esas leyes pretenden ser aplicadas en la sociedad. Cómo se pretende que la fe se aplique a todas las esferas de la vida. Pero quiero permitir que dos reconstruccionistas definan por ellos mismos qué es ser un reconstruccionista. Y en primer lugar cito al reverendo Andrew Sandlin, que es un ministro cristiano, teólogo cultural, reconstruccionista, el cual define el reconstruccionismo con 5 características, las cuales no vamos a tocar todas, solamente las vamos a mencionar y entraremos en detalle solo en algunas, las más importantes. En primer lugar, él define un reconstruccionista cristiano como un calvinista. Él dice que el reconstruccionista cristiano se adhiere al cristianismo histórico, ortodoxo, universal y a las grandes confesiones reformadas. Como vamos a ver más adelante, esto no es del todo cierto, porque no es calvinismo totalmente, ni tampoco se adhieren
totalmente a las confesiones reformadas. Eso lo vamos a tocar ahora cuando veamos la parte de la ley. Cree que Dios, no el hombre, es el centro del universo, y aún más, Dios, no el hombre, es quien está en control de todo cuanto ocurre u ocurra. Dios y no el hombre es quien debe ser agradado y obedecido. Un reconstruccionista cristiano cree que la fe debiese ser aplicada a todas las áreas de la vida, no solamente en el aspecto espiritual, sino que se aplica a las artes, a la educación, a la tecnología, a la política, no menos que a la iglesia, la oración, el evangelismo y el estudio bíblico. Esa es la primera característica que Andrew cita acerca de un reconstruccionista. La segunda característica que cita es que un reconstruccionista es un teonomista. Ya ustedes vieron el domingo pasado lo que era teonomía. Él dice, teonomía significa la ley de Dios. Un reedificador o reconstruccionista cristiano cree que la ley de Dios se encuentra en la Biblia y que no ha sido abolida como el estándar de lo que es justo y correcto. Nosotros creemos lo mismo, que la ley de Dios está en la palabra, que no ha sido abolida, ¿cuál? La ley moral, pero sí la civil y la ceremonial, y eso lo vamos a tocar en el segundo punto cuando veamos la diferencia de la ley. Ahí es donde hay diferencia con ellos. La tercera característica de un reconstruccionista es que es un presuposicionalista. Ya esto es en cuanto a la parte apologética, la defensa de la fe. Ellos no tratan de probar que Dios existe o no tratan de probar de que la Biblia es verdad. Para ellos, el inconverso, el impío, no necesita pruebas, sino que lo que necesita es arrepentimiento. Ya ellos no necesitan saber de que Dios existe o que la Biblia es verdad. Ya ellos lo saben. Lo que ocurre es que ellos no quieren sujetarse a la verdad. En esa parte no la vamos a tocar porque no hay diferencia alguna. Algunos pueden ser presuposicionalistas en su apologética. Otros pueden ser evidencialistas. En cuarto lugar, dice que un reconstruccionista cristiano es un postmilenialista. Esta parte sí la vamos a tocar en el punto siguiente. Cree que Cristo regresará a la tierra solo después de que el Espíritu Santo haya capacitado a la iglesia para impulsar, hacer avanzar el reino de Cristo en el tiempo y en la historia. Ya que hay una clara distinción marcada entre los reconstruccionistas y nosotros. Y en quinto lugar, Andrew dice que un reconstruccionista cristiano es un dominionista. En quinto lugar, que un cristiano es un dominionista. ¿Qué quiere decir esto? Que toma seriamente los mandatos bíblicos para tomar el dominio piadoso de la tierra. Esta es la meta del Evangelio y de la Gran Comisión según los reconstruccionistas. El reedificador cristiano cree que la tierra y toda su plenitud son del Señor y que toda área dominada por el pecado debe ser reedificada o reconstruida en términos de la Biblia. Eso incluye primero el individuo, segundo la familia, tercero la iglesia y cuarto la sociedad en el sentido más amplio del término incluyendo el Estado. Por lo tanto, un reedificador cristiano cree fervientemente en la civilización cristiana. Esas son las 5 características donde usted siempre va a encontrar a un reconstruccionista. En cualquier lado donde usted encuentre material de reconstruccionista, estas son las 5 características que tiene un reconstruccionista sí o sí. El segundo reconstruccionista que voy a citar es el vicepresidente de Calcedonia, un movimiento que ellos tienen, y en un artículo sobre respondiendo preguntas difíciles, ese está en español, lo pueden encontrar en la web, respondiendo preguntas difíciles sobre la reconstrucción cristiana. Voy a tomar ciertas partes de este escrito, y él dice: lo que busca la reconstrucción cristiana es liberar a la gente de la idea del Estado moderno de poder, en primer lugar. Dice también que el Dios de los evangélicos actuales está comprimido en una cajita demasiado pequeña para hacerle ningún tipo de competencia a la idea de Estado moderno de poder. Amarrado dentro de esa caja, el Dios de los evangélicos no es rival para el Estado. Y ahí estamos viendo ciertas diferencias entre la manera en que ellos ven el Estado y en cómo nosotros vemos al Estado. Él dice: las esferas del gobierno que hayan sido engarrotadas por el coágulo estatista serán restauradas a sus respectivas autoridades al producirse ese despertar, aunque sea muy lentamente. Y miren lo que dice: la institución de la familia se convertirá en la esfera gubernamental dominante en una cultura así. Aquí el tema es que una esfera no debe anular a la otra. Todas las esferas deben trabajar en armonía. La iglesia, la familia, el Estado, ninguna tiene que sobreponerse a la otra anulándola, sino que todas tienen que trabajar perfectamente en armonía
con las limitaciones que Dios mismo ha estipulado. No se trata de que una esfera anula a la otra. También dice Martin que las prisiones no son bíblicas, que en una sociedad que haya abrazado la ley bíblica no habría necesidad de prisiones. A lo que uno dice, esto parece algo utópico, es una utopía, porque aquí este hombre ignora que el ser humano, el corazón del ser humano es depravado, que el ser humano está corrompido. La única manera en que no hayan cárceles, sino centros de pedagogía para ayudar al ser humano a seguir adelante, eso sería solamente posible en una sociedad donde no exista la maldad. Y por último él dice, ¿qué partes de la ley? Porque aquí quiero hacer una aclaración, a veces se acusa mal al reconstruccionismo diciendo, ellos quieren imponer por la fuerza la ley, y hay que ser honestos en cuanto al tema, ellos no quieren imponer la ley, pero sin embargo notamos cierta inconsistencia en esto. Miren lo que dice. ¿Qué partes de la ley del Antiguo Testamento son impuestas a la sociedad según la visión de la reconstrucción cristiana? Él responde, ninguna es impuesta, sino que toda ella es abrazada de forma voluntaria. Y note esto, ellos dicen, nosotros no tratamos de imponer la ley bíblica, nosotros no tratamos de imponer las leyes de la Biblia, nosotros lo que pretendemos es que toda la sociedad la abrace voluntariamente. Comenzando por ahí, nosotros sabemos que esto es imposible, al menos de que el Espíritu Santo regenere el corazón del pecador. Porque el impío no ama la ley del Señor. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos? Dejamos claro que el impío odia, detesta la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ve como una lista de mandatos que restringe su libertad. A diferencia del creyente que ama su ley, que le agrada andar en sus pasos. Ojalá y mis pasos fuesen ordenados para andar en tu ley. Eso es lo que desea el creyente. Entonces, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se pretende? Esa es una pregunta para nuestros amigos reconstruccionistas. ¿Cómo se pretende de que la sociedad abrace voluntariamente la ley bíblica? El reconstruccionismo quiere leyes de acuerdo a la Biblia, pero no imponerlas. El problema es que una vez las leyes bíblicas hacen parte del Estado, ya entonces son obligatorias. Ya no sería algo voluntario. ¿Sí están viendo? Ellos dicen, nosotros no queremos que la ley bíblica sea impuesta a la sociedad. Ellos quieren que la ley bíblica sea la ley del Estado. Pero el tema es que una vez la ley bíblica se haga la ley del Estado, ¿es opcional o voluntaria? No, es obligatoria, porque ya es ley del Estado. Entonces ahí hay una inconsistencia en la manera en que ellos piensan. Ahora, si de lo que se trata es que la persona lo asuma voluntariamente, libremente, no hay necesidad de la ley. ¿Para qué ley si es algo voluntario individualmente? No hay necesidad de que el gobierno lo estipule como una ley, de que el Estado legisle. Entonces, más bien lo que deberíamos de hablar acerca de esto es que el objetivo de la iglesia es que la ley de Dios sea obedecida con libre conciencia y con libertad civil. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio. Nosotros simplemente pregonamos, nosotros simplemente transmitimos el mensaje del reino de Dios. Transmitimos simplemente el mensaje. Ahora, ¿es cierto que cualquier sociedad que abrace los principios bíblicos prospera y avanza? Sí. Si la sociedad, su norma es bíblica, moralmente la sociedad va a tener un avance. Si la economía de esa sociedad, de un país, de un estado es la bíblica, su economía va a tener un progreso, inevitablemente. La pregunta ¿es la misión de la iglesia esa? ¿O es la misión de la iglesia predicar el mensaje del reino? Que la predicación del evangelio tendrá efectos positivos en una sociedad, no hay duda, pero no estamos llamados a hacer los efectos de la predicación del evangelio, sino simplemente a predicar el evangelio y que Dios se encargue de ver cómo Él aplica el evangelio. Nosotros estamos llamados a impactar la cultura, sí. ¿Cómo? A través de nuestra vocación. En tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en tu casa, en tu cuadra, donde quiera que estés, tú predica el mensaje del reino. Esa es la manera en que el reino de Dios va siendo expandido, se va creciendo, está viniendo el reino de esa manera. No estamos llamados a traer por nosotros mismos el reino. Esa es tarea de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, teniendo en cuenta esta definición de lo que es el reconstruccionismo,
hablemos de las dos diferencias principales que tenemos con ellos. En primer lugar, la escatología, y en segundo lugar, la manera en que comprendemos la ley. El concepto del milenio es un aspecto de la escatología que debido a su naturaleza él se discute mucho. El tema del milenio es muy discutido, no crean que es algo que no tiene casi discusión. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo el tema de la escatología debido a la naturaleza escatológica, de la literatura escatológica. La primera referencia al milenio se habla como de un tiempo que se extiende por 1000 años. Y la primera y única vez que se cita el tema del milenio es en Apocalipsis 20. Quiero que me acompañen un momento a Apocalipsis 20 para hablar acerca del milenio. No voy a tocar el tema del premilenialismo porque ya pues no es pertinente. Solamente hablaremos del posmilenialismo y el amilenialismo. Hay muchas posturas referentes al tema del milenio, premilenialismo, amilenialismo, posmilenialismo. Pero hoy solamente vamos a ver la visión escatológica de ellos, de los reconstruccionistas, la cual es posmilenial, y la nuestra, que es amilenial. Apocalipsis 20, del 1 al 8 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta es la única vez que se hace mención sobre el milenio en la Escritura. Ahora, al considerar el tema del milenio, los teólogos se ocupan de ver su naturaleza y su relación cronológica. ¿Con qué? Con la consumación del reino de Dios. Dependiendo en que tú veas el tema del reino de Dios, la relación cronológica con el reino de Dios, la manera en que tú veas cómo será consumado el reino de Dios, así será tu postura escatológica. Ya, y como dije, se divide en premilenialistas, amilenialistas y posmilenialistas. Todas estas con el tema de la venida de Cristo. ¿Ya? Entonces, Apocalipsis 20 es el único lugar donde se cita el milenio, pero no por esto quiere decir que el tema del milenio sea de poca importancia. Es palabra de Dios, así sea una sola vez que se ha citado en la Escritura. ¿Cuál es el problema que ocurre con el tema del milenio? Es que está nombrado en un libro que es altamente simbólico. Y ahí el problema del tema de tantas posturas con respecto al milenio. La literatura apocalíptica necesita reglas de interpretación para la apocalíptica. Ya son diferentes a otro tipo de interpretación que se usan en otra literatura. Nosotros sabemos que los reformadores dejaron claro que el principio básico de interpretación de la Escritura es el sensus literali o sentido literal. Esto no quiere decir literalismo, no quiere decir que tú tienes que coger al pie de la letra literalmente todo lo que dice, no. Sensus literali quiere decir que la Biblia ha de ser entendida según el género literario que tenga. Una poesía debe ser entendida como poesía, no como un narrativo. Un verbo en la Biblia es un verbo, un sustantivo, un adjetivo en la Biblia es un sustantivo, es un adjetivo. O sea, debe ser interpretado en el sentido en que fue escrita, en su sentido, en su género literal. Nuestra postura escatológica, mis hermanos, es amilenial. La postura milenial sostiene que no hay base escritural para la espera de un milenio, para la espera de una edad dorada, y está firmemente convencido de que la Biblia favorece de que el estado presente del reino de Dios será inmediatamente seguido por el reino de Dios en su forma consumada y eterna. ¿Qué esperamos nosotros? Que Cristo venga y establezca finalmente, consume y sea establecido de manera eterna su reino. Nosotros vemos
el reino de manera tripartita. ¿Cómo así? El reino fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, el reino está viniendo y el reino vendrá. Esa es la manera en que nosotros comprendemos el tema del reino. Es lo que en teología, cuando estén de pronto estudiando escatología, van a encontrar lo que se conoce como el ya, pero todavía no. Algunos de ustedes han escuchado acerca de eso. Ya el reino está, sí, el reino está viniendo, pero todavía no está consumado. Todavía no está establecido totalmente. El rey vendrá y consumará su reino. Eso es lo que nosotros esperamos. Ahora, nosotros como mileniales vemos por la Escritura de que el reino de Cristo está representado como un reino eterno y no temporal. Esa es la diferencia. Nosotros no vemos un reino temporal. Nosotros vemos un reino eterno, que fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, que está viniendo cada día. ¿Cómo se acerca al reino? A medida que cada impío se convierte. Cada persona que cree y viene a ser parte de la iglesia, viene a ser parte del reino de Dios, el reino se sigue expandiendo. Esa es la manera en que nosotros lo vemos. Pero el reino será consumado ¿cuándo? Con la parousia del rey, cuando Cristo aparezca en gloria y majestad. Isaías 9:7, por ejemplo, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lucas 1:33 dice: y reinará la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por la Biblia también nosotros entendemos que entrar al reino futuro es lo mismo que entrar al estado eterno. Cuando entra uno al reino futuro, es lo mismo que entrar al estado eterno. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Para nosotros entrar al reino de los cielos en su estado futuro, eterno, es ser salvos. Esa es la manera en que nosotros entramos al estado eterno del reino de los cielos. Ahora, teniendo en cuenta la teología histórica, nos damos cuenta de que el amilenialismo ha sido el concepto aceptado más ampliamente durante la historia y en los círculos reformados. Es el único que se expresa o se implica en las grandes confesiones reformadas. En las grandes confesiones históricas, la postura del milenio que se abraza es el amilenialismo. Sea explícita o implícitamente, la manera que se abraza y que ha sido reconocida por la historia en la iglesia ha sido el amilenialismo. Es el concepto que prevalece en los círculos reformados. Eso en cuanto a nosotros lo vemos de esa manera. Sin embargo, los reconstruccionistas, ellos son postmileniales, no son amileniales. Dentro del postmilenialismo hay que distinguir dos clases de postmilenialismo, y para esto me apoyo con Berkov, que pienso que es el que en las teologías sistemáticas lo expresa de manera más clara. Hay dos tipos de escatología postmilenial, la clásica y la moderna. La clásica dice, la mayoría lo esperaba hacia el fin del mundo, esperaban un milenio hacia el fin del mundo, precisamente antes de la segunda venida de Cristo. De pronto, para que entiendan un poco el tema, cuando hablamos de postmilenio, todo esto se marca es con el tema de la venida de Cristo. ¿Cuándo será la venida de Cristo? ¿Antes del milenio o después del milenio? Entonces, los postmileniales dicen, la venida de Cristo será seguido después de un milenio. Cuando hablamos de milenio, ellos piensan en una edad dorada, donde el Evangelio y la Gran Comisión habrán tenido un alcance y un progreso tanto que prácticamente toda la sociedad abrazará el Evangelio. ¿Sí se entiende? Ellos piensan, cuando hablamos de milenio, es una edad dorada donde el Evangelio prácticamente ha llegado a todo individuo, ya que la sociedad ha avanzado en todo sentido, el Evangelio ha crecido tanto, y ya lo que nosotros preparamos es el regreso del Rey. Entonces ellos piensan, cuando hablamos de milenio, es que va a haber un milenio, una edad dorada, antes de que Cristo venga. Por eso se llama postmilenio, o sea, Cristo viene después del milenio. ¿Sí se entiende el concepto? Ok. Entonces, ellos, la visión clásica del postmilenialismo, esperaba el regreso de Cristo, esperaba el milenio para el fin del mundo, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, lo que estamos diciendo. En tanto que sus explicaciones diferían en algunos detalles. El concepto dominante, ¿cuál era? Que el Evangelio, que gradualmente se esparciría por todo el mundo, al final llegaría a ser inconmensurablemente más efectivo de lo que es al presente. O sea, no como estamos ahora, sino que el Evangelio tendría un crecimiento, una expansión inmensa, dando lugar, dice Berkov,
a un periodo de ricas bendiciones espirituales para la iglesia de Jesucristo, o sea, la edad de oro, en los cuales incluso los judíos participarían de las bendiciones del evangelio de una manera sin precedentes. Esta es la escuela posmilenial clásica, pero en la actualidad hay una postura posmilenial que es totalmente incluso diferente con esta visión. La moderna no cree que la nueva edad o la edad dorada del milenio será introducido mediante la predicación del evangelio y la obra del Espíritu Santo, ni que tampoco puede ser el resultado de un cambio cataclísmico. ¿Cómo así? Cuando hablamos de un cambio cataclísmico es que nosotros vemos por las Escrituras, y ahora que refutemos este punto lo vamos a ver, que la segunda venida de Cristo está marcada por acontecimientos que son catastróficos. Ellos dicen, no, esto no va a ser así, esto será una edad dorada y cuando esté en su mejor momento es que Cristo vendrá. ¿Sí están notando la diferencia? Entonces, ellos dicen, creen que por una parte la evolución gradual traerá el milenio, y por la otra que el hombre mismo debe introducir la edad dorada, la nueva edad, adoptando una política constructiva con mejoras mundiales. Si ve ya aquí el parecido con el reconstruccionismo, si ve la idea, ellos piensan de que el milenio, de que la edad dorada será traída por medio de una evaluación gradual. ¿Cómo? El hombre mismo deberá introducir el milenio, la edad dorada, adoptando una política constructiva de mejoras mundiales. Esto es visión reconstruccionista. Walter Rauschenbusch, disculpen mi inglés, soy pésimo en inglés, dice, nuestro principal interés en algún milenio es el deseo de un orden social en el que la dignidad y la libertad de cada uno de los pequeños seres humanos sea honrada y protegida, en el que la fraternidad del hombre se exprese en la posesión común de los recursos económicos de la sociedad, y en el que el bien espiritual de la humanidad esté colocado por arriba de todos los intereses privados de provecho, de todos los grupos materialistas. En cuanto a la manera en la que el ideal cristiano de la sociedad tiene que cumplirse, debemos escapar de la catástrofe hacia el desarrollo. Ellos dicen, no tienes que esperar que ocurra estos eventos catastróficos, sino que nosotros tenemos que progresar, ir hacia el desarrollo, que es la mentalidad de querer una edad dorada antes de que Cristo venga. Pero lo que es más terrible, por así decirlo, sale de la misma boca de Shirley Jackson Case, que lo cita también Berkhoff en su teología sistemática. Y miren lo que dice. Él hace una pregunta diciendo, ¿esperaremos todavía hasta que Dios introduzca un nuevo orden por medios catastróficos o asumiremos la responsabilidad de traer nuestro propio milenio, creyendo que Dios está obrando en nosotros y en nuestro mundo para que queramos y hagamos lo que es su beneplácito? Puesto que la historia y la ciencia demuestran que el mejoramiento es siempre el resultado del esfuerzo, el hombre aprende a conjurar que los males todavía no conquistados tienen que ser eliminados mediante intensos esfuerzos y reformas graduales, más bien que por medio de intervención de la catastrófica de la deidad. O sea, ellos dicen, ojo, esto tiene que ser nosotros mismos debemos traer el milenio. ¿O ustedes no creen, dicen ellos, que el Espíritu Santo obra a través de nosotros? Entonces ellos dicen, somos nosotros los agentes que debemos traer el milenio. Somos nosotros los que debemos buscar el desarrollo. No esperemos este tema de una situación catastrófica para cuando Cristo venga. No, traigamos el milenio nosotros. El problema es que eso va en contra de lo que dice la Escritura. Él dice, la enfermedad tiene que curarse o prevenirse por medio de la habilidad del médico. Los males de la sociedad tienen que remediarse mediante la educación y la legislación, y los desastres internacionales tienen que evitarse estableciendo nuevas reglas y nuevos métodos para tratar los problemas relativos. En una palabra, los males de la vida tienen que ser curados mediante un proceso gradual de trato curativo más bien que por una repentina aniquilación. Esta es la visión posmilenial moderna. Esto es lo que ellos ven. Ahora, esa idea de ellos, de que gradualmente todo el mundo será traído a Cristo, de que progresivamente toda la sociedad será traída a Cristo antes de que Él venga, que con el pasar del tiempo serán transformadas por el Evangelio, de que la justicia y la paz suprema reinarán y que las bendiciones del Espíritu se derramarán de una forma más intensa y más abundante que antes, no está en armonía
con lo que la Biblia habla acerca de los tiempos finales. Si es cierto que la Biblia nos enseña que el Evangelio se extenderá por todo el mundo, si es cierto que la Biblia enseña que el Evangelio influye de manera benéfica y positiva, pero no nos lleva a esperar la conversión del mundo. La Biblia no nos dice que esperemos la conversión del mundo en ningún momento. De hecho, la Biblia lo que muestra es que el tiempo que va a preceder al fin será de gran apostasía, de tribulación y persecución. Eso es lo que nosotros creemos como mileniales, porque es lo que vemos en la Escritura, que antes de que nuestro Señor Jesucristo se manifieste, lo que va a haber es una gran manifestación de la apostasía. De hecho, la Biblia dice que la fe de muchos se resfriará, se enfriará, y cuando los que son leales a Cristo quedarán sujetos a los amargos sufrimientos y en algunos casos sellarán su confesión cristiana con sangre, dice Berkov. Por ejemplo, Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Sí está viendo el cuadro que la Biblia presenta para los tiempos finales? Dice: los entregarán a tribulación, los matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto es una apostasía, un rechazo total hacia el Evangelio, hacia Cristo y todos sus seguidores. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañan a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En ningún momento este pasaje está diciendo que todo el mundo abrazará y aceptará el Evangelio y será convertido. No. Lo que está diciendo es que tendremos tribulación, persecución, que habrá un gran rechazo. Sin embargo, el Evangelio será ¿qué? Predicado. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el Evangelio, sea cual sea la situación que abrace. Ahora pregunto, ¿es esto tan lejano, o es que acaso nuestros hermanos, por ejemplo, en Asia, no están sufriendo y no están muriendo, no están sellando con sangre su confesión de cristianos? ¿Acaso no nos persigue a nosotros la sociedad de una manera distinta? Ciertamente no nos matan, pero sí nos crucifican socialmente. Y mire lo que dice: y será predicado el Evangelio a todo el mundo para testimonio, más bien para testimonio que a juicio. No que ellos se van a convertir y entonces vendrá el fin. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, mira el tema, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si ve que el tema habla ya el momento final, el tiempo del fin, los días serán acortados, esto es lo que se va a presentar, pero por causa de los escogidos, estos días serán acortados. No habla de una edad dorada. No habla en ningún momento de eso. Ahora, la idea de que esta era no terminará de una manera cataclísmica, sino como ellos piensan, de una manera armoniosa, una edad dorada, tampoco es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra es al Señor haciendo una intervención especial, poniendo fin a la maldad, al pecado, al reino de Satanás sobre la tierra, y introducirá entonces el reino, establecerá el reino que nunca será movido. Hebreos 12:26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el apóstol Pedro en su carta, en el capítulo 3, versículo 10 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esto no habla en ningún momento de un desarrollo, de un progreso, de una paz, sino que habla de eventos realmente cruciales, eventos visibles, eventos que se podían definir como cataclísmicos, eventos catastróficos. Es la manera en que el Señor irrumpirá. Ahora,
Esa manera de que todo estará paz en armonía, que nosotros a través de la Gran Comisión prepararemos el mundo y el Señor vendrá, le resta importancia a la parousia de Cristo. Le resta importancia a la venida de Cristo. La gran importancia y la gran majestad de nuestro Señor Jesucristo será notoria cuando en medio de todas estas tribulaciones, en medio de esta gran apostasía, en medio de esta sociedad contraria, el Señor irrumpa con poder y gloria mostrando quién es Él realmente. Ahora, tampoco es cierto en esa visión posmilenial y reconstruccionista que el mundo se va a purificar gradualmente. ¿En qué sentido? Berkov dice, el mundo no podrá purificarse gradualmente más allá de que los creyentes son santificados. ¿Cómo así? O sea, no esperemos que el mundo avance y sea purificado más allá de lo que tú y yo podemos ser santificados en esta vida. Lo que Berkov apunta es la manera en que la sociedad y las esferas serán impactadas es a medida de cada creyente. Nosotros a medida que progresemos, que crezcamos en la fe, que seamos santificados, de esa manera vamos impactando en las esferas que yo dije, según nuestra vocación y lo que estemos haciendo. Pero nunca esperemos que el mundo llegará a una edad dorada en la que incluso el creyente no llega. Así como los creyentes tienen que pasar por un cambio a la hora de la muerte, así tendrá el mundo que pasar por un tremendo cambio cuando llegue el fin. Apocalipsis 21 dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para qué reconstruir algo que el Señor hará nuevo? Mis hermanos, el reino de Dios no puede ser establecido por medios simplemente naturales, sino por medios sobrenaturales. Es el reino de Dios establecido y reconocido en los corazones del pueblo y no puede jamás ser hecho realidad por medios puramente naturales. Berkov dice, la civilización sin regeneración, sin un cambio sobrenatural del corazón, nunca introducirá un milenio, un efectivo y glorioso gobierno de Jesucristo. Por último, vamos a hablar acerca de la visión de la ley. Esta parte es fundamental. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el reconstruccionismo no comparte la visión reformada de la triple composición de la ley. Y esto es un punto serio. Nosotros, por las Escrituras, vemos una clara distinción de la triple composición de la ley. ¿Cuáles son? Ley moral, ley civil y ley ceremonial. Estamos familiarizados con esto, ¿cierto? Cuando hablamos de los 10 mandamientos hablamos de la ley moral. Y también hablamos de que la ley ceremonial y la ley civil habían sido, ¿qué? Abolidas. ¿Ok? Esta distinción es clara para poder comprender en su contexto la Escritura y es una distinción que la misma Biblia hace, no de manera explícita, pero sí lo vamos a estudiar ahora. Ellos no ven la ley como triple compuesta. Ellos no distinguen entre ley moral, ley ceremonial y ley civil. Para ellos la ley es una sola, indivisible. Y aquí es donde está el problema. Cuando quieres que esa ley indivisible, o sea, metiendo la ceremonial y la civil, bueno, ellos anulan la parte ceremonial, eso lo vamos a ver, que la parte civil también sea aplicada a esta sociedad, ya hay un problema. La ley civil de Israel no puede ser aplicada a esta sociedad. Sí los principios de equidad y justicia, pero principios, más no la ley como tal. Ellos ven la ley de Dios como indivisible y solo hacen una división didáctica. ¿Cómo así? Ellos hacen una división didáctica solamente en dos partes, que fue la que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Esa es la división didáctica que ellos hacen de la ley. Y ellos dicen, amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, las leyes que tienen que ver con Dios, y amar al prójimo como a sí mismo, o sea, las leyes que tienen que ver con los hombres, con todos los hombres. Ellos dicen que esa manera, esa división didáctica de amar a Dios sobre todas las cosas son las leyes ceremoniales que se presentaban en el Antiguo Testamento. Ellos dicen, Cristo anuló eso, Cristo lo abolió, ya no nos acercamos a Dios por medio de estas leyes. Pero quedó la ley horizontal, la de todos los hombres. Esa es la manera civil de ver las cosas. Es lo que ellos expresan acerca de esto. Entonces, cuando nosotros usamos, por ejemplo, textos para mostrar la vigencia de la ley moral, como nosotros vemos abundantemente en el Nuevo Testamento,
esos mismos textos ellos los van a coger no para mostrar la vigencia de la ley moral, sino para mostrar la vigencia de toda la ley. Porque para ellos no hay distinción. ¿Sí están viendo el peligro de esto? Nosotros decimos, la ley moral es la única que está vigente. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero ellos dicen, todos esos textos cuando habla de que hay vigencia de la ley, se refiere a toda la ley, o sea, metiendo la ley civil. Y ya ahí hay un grave problema. Para ellos cuando Pablo habla de la vigencia de la ley, para ellos Pablo está hablando de todo el Pentateuco. Para ellos Pablo no está hablando apenas de los 17 versículos del Decálogo. Para el reconstruccionista, Pablo cuando habla de la ley se refiere a todo el Pentateuco. Cuando Pablo da a entender de que la ley no sigue, ellos dicen, bueno, se refiere a la parte ceremonial que Cristo fue cumplida. Y cuando Pablo dice que la ley sigue, quiere decir que es la civil, esa ley debe seguir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nosotros como bautistas reformados con los reconstruccionistas? ¿De qué manera vemos nosotros la ley? Quiero que me acompañen los que tienen su confesión de fe a los párrafos 4 y 5 del capítulo 19. Si no la tienen, no se preocupen, yo la leo. Los párrafos 4 y 5 dicen lo siguiente. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles, que acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado. Note lo que dice la confesión. Dios le dio a los israelitas leyes civiles, que acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado. No siendo ahora obligatorias para... ¿Cómo? Párrafos 4 y 5 del capítulo 19, hablando de la ley de Dios. Dice, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Párrafo 5. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados... voy a leer el párrafo 3 porque ahí habla acerca de la ley ceremonial también. Dice, además de la ley, comúnmente la ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefiguración a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Párrafo 3 y 4 está diciendo que las leyes ceremoniales y las leyes civiles fueron leyes añadidas por Dios al pueblo de Israel y que estas leyes fueron anuladas. Primero, porque las leyes ceremoniales hacían tipo y sombra de lo que era la persona y obra de Cristo. Una vez Cristo cumple con todo esto, esas leyes son abrogadas. Y en segundo lugar, la ley civil le fue dado a Israel como un estado, aquel pueblo como un estado que sería regido y gobernado por esa ley civil. Una vez el estado desaparece, esa ley también desaparece. Recordemos, mis hermanos, Israel era una teocracia. Israel era una teocracia, un estado teocrático, nosotros no lo somos. Esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que trata el capítulo 19 de nuestra confesión? Aquí me apoyo un poco con Waldron, que hace un bosquejo muy claro. Él dice, los párrafos 1 habla del tema de la ley original de Dios. Habla de su sustancia, de su ley universal, de su obligación, de su ejecución. Por cierto, recuerdo, la ley moral sigue vigente. La ley moral es el estándar eterno de Dios. La ley moral sigue vigente. Estamos diciendo es que la ley civil y ceremonial no están vigentes. Los párrafos del 2 al 4 habla de la codificación mosaica de la ley de Dios. O sea, hay una repetición de la ley moral. Esa misma ley moral eterna de Dios fue repetida cuando se le entregó a Moisés en las 2 tablas. Ya habla de una adición a esa ley, que es una ley ceremonial, y hay otra adición de una ley judicial o civil. Cuando hable de ley judicial o civil es lo mismo. Ya, y los párrafos siguientes hablan de una obligación a toda la ley de Dios y de la forma en que el cristiano hace uso de la ley de Dios. Ya, entonces la confesión clasifica los diferentes tipos de leyes dadas a Israel en moral, ceremonial y civil, enseñando que cuando las leyes ceremoniales y judiciales han sido abolidas, la ley moral sigue vigente. Eso nosotros lo tenemos claro. Ahora, ninguna enseñanza de la confesión había sido tan problemática como esta división que las confesiones le hacen a la ley. El tema es que nosotros veamos la división
de la ley como moral, civil y ceremonial, somos acusados muchas veces por eso. Muchos dicen que hacemos una división artificial, porque la Escritura no muestra que haya una división explícita de eso. Es una división que usted hace artificialmente. Y en segundo lugar nos dicen que eso es una división anacrónica. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el pueblo judío bajo el antiguo pacto nunca se había dado cuenta de que ellos estaban bajo 3 tipos de leyes diferentes. Es lo que ellos dicen. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia distingue claramente entre los 10 mandamientos y el resto de las leyes mosaicas. La Biblia distingue de manera clara esto. Hay una posición singular, una posición preeminente, importante del decálogo, de los 10 mandamientos. Por ejemplo, solo los 10 mandamientos fueron hablados por la voz de Dios. Solo los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Solo los 10 mandamientos fueron colocados en el arca de Dios. Solo los 10 mandamientos fueron acompañados por el terror del pueblo en el monte Sinaí. Solo los 10 mandamientos fueron grabados en piedra. Y claramente nosotros en la Biblia, en Deuteronomio 4, 5, 1 y 5:30, podemos ver que se distingue claramente los 10 mandamientos de los demás estatutos y juicios de la ley mosaica. De hecho, la misma estructura de Éxodo a partir del capítulo 20 nos muestra esta distinción. En Éxodo 20 se da ¿cuál ley? La ley moral, los 10 mandamientos. En Éxodo 21 se dan las leyes civiles. En Éxodo del 21 al 23 se dan las leyes civiles. En Éxodo 24 se ratifica el pacto. Y en Éxodo 25 se da todo lo que tiene que ver con las leyes ceremoniales en cuanto a la construcción del tabernáculo y todo esto. Ahora, estas divisiones tan claras que nosotros vemos en el Pentateuco, lo vemos que muchos creyentes en el Antiguo Testamento también la veían. Por ejemplo, en 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí ven la distinción de ley moral y ceremonial? O por ejemplo el Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí hay una clara distinción entre los tipos de leyes. Ahora, la confesión hace 2 observaciones equilibradas con respecto a la ley civil, que es la que importa en este momento. ¿Por qué? De hecho, la confesión de Westminster es idéntica a nosotros en esta parte, por si alguno tenía duda. Y esta división que hacen las confesiones también se ve claramente y están basadas en el estudio que hace Calvino acerca de la ley en su institución, la institución de la religión cristiana. Ahora, miren primero lo que hay. Habla de que la expiración de la ley judicial se da a entender por la destrucción de la teocracia. Recuerde que yo dije Israel era teocrático, tenía una ley civil. Si ese estado teocrático fue abolido, fue acabado, dicha ley muere con ese estado teocrático. Sea primeramente por el tema de cuando fueron dispersados, acabados por Babilonia, o sea cuando fueron acabados en el año 70 después de Cristo por Tito, por Roma. El Estado fue acabado bajo un juicio de Dios, y cuando expiró el Estado, entonces es razonable sacar la conclusión de que la ley civil expiró también con ese Estado. Pero hay una clara... esta enseñanza se puede ver claramente en Hebreos 9, 18 y 19. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido con sangre. Aquí está haciendo una distinción. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Miren, la evidencia bíblica de esta deducción que nosotros hacemos se ve que en Hebreos 9:19 habla del libro que contenía la ley civil, la ley judicial de Israel. Ahora, aparece en un contexto del antiguo pacto, es el versículo 18 que nosotros leímos. Y en ese mismo contexto se nos dice que el antiguo pacto está ¿qué? A punto de desaparecer, que está obsoleto. Ya en el versículo 19 nos habla de la ley civil que estaba en los libros. Nos lo pone en el mismo contexto del versículo 18 que habla del antiguo pacto, y ahí nos va a decir más adelante que el antiguo pacto está obsoleto y a punto de desaparecer.
Ahora, esto no quiere decir que no hayan principios que sean aplicables hoy en día en la ley civil. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 5, cuando se juzga el caso de inmoralidad, ¿recuerdan? Pablo está citando un principio de Deuteronomio, que habla acerca del hecho del padre y todo este tipo de cosas. Es lo que Pablo está haciendo. Pablo está citando un principio que de dónde extrajo, de Deuteronomio. Ni siquiera se nombra entre nosotros. Y está citando un principio de Deuteronomio. La ley dada a Moisés entonces se divide en 3 partes: moral, civil y ceremonial. Y cada parte de esta ley debe ser considerada en sí misma para poder nosotros comprender qué es a lo que a nosotros se refiere y en qué no se refiere a nosotros. La ley moral, mis hermanos, tiene 2 puntos claros. La ley moral, que es lo que nosotros hemos enseñado. La primera tabla, que tiene 4 mandamientos, y la segunda tabla, que tiene 6. En la primera tabla, ¿qué es lo que podemos ver? Amar a Dios, honrarlo con una piedad como él exige. En el segundo lado, ¿qué es lo que habla? Que nos amemos los unos a los otros. Eso es lo que se nos manda, que nos amemos los unos a los otros. Voy a citar a Calvino en su institución, porque recuerdan una de las características que dijo el reverendo Andrew, que ellos eran ¿qué? Calvinistas. Ya hemos demostrado que no se adhieren totalmente a las confesiones históricas, porque la confesión tanto de Westminster como la confesión bautista o cualquier otra claramente distingue la ley como una triple composición. Ellos no la ven de esa manera. En ese sentido no podemos decir que ellos completamente se adhieren a una confesión histórica, pero ellos dijeron que son calvinistas realmente. Veamos qué dice Calvino acerca de este tema de la ley civil. Me disculpan si me paso de pronto unos minutos, pero es necesario. Dice Calvino: la ley ceremonial ha servido a los judíos como pedagogo, o sea, como un gran maestro, enseñándoles como a principiantes una doctrina infantil, la cual plugó al Señor dar a este pueblo como una educación a su infancia, hasta que viniese el tiempo de la plenitud, en el cual Él habla de manifestar las cosas que por entonces habían sido figurado entre sombras. Él se basa en Gálatas 3:24. Todo esto que yo estoy diciendo lo encuentra en el libro 4, capítulo 20, del párrafo 16 hasta el final, donde se acaba la constitución de la institución de la religión cristiana. Libro 4, el segundo tomo, o sea, el que viene de Feligre, el segundo tomo, libro 4, capítulo 20, del párrafo 16 hasta el final. Usted lo puede leer hasta el final, usted va a ver lo que Calvino piensa acerca de la ley civil, la moral y la ceremonial. Dice: la ley judicial que les fue dada como norma de gobierno les enseñaba ciertas reglas de justicia y equidad para vivir en paz los unos con los otros sin hacer daño alguno. Pero miren lo que él dice: aunque su ley judicial no tuviese otro fin, sino ¿cuál? Conservar esta misma caridad que en la ley de Dios se ordena. Él diciendo, el fin de la ley judicial era conservar la misma caridad, el mismo amor, la misma equidad que ya la ley moral establece en la segunda tabla. Es lo que él está diciendo. Dice: no obstante, esta ley civil tenía una propiedad distinta y peculiar que no quedaba comprendida bajo el mandamiento de la caridad. ¿De dónde se desprende que todas las leyes deben respetar o estar basadas en el principio de equidad? De la ley moral, no de la ley civil. ¿Por qué las leyes tienen que estar basadas en un principio de equidad, sea cual sea el Estado? Porque es que la manera en que la ley moral lo establece es así. A partir del 5º hasta el 10º mandamiento, esos 6 mandamientos son principios de equidad de los unos con los otros, basados en el amor de los unos con los otros. Y miren lo que dice: por tanto, y lo está diciendo Calvino, por tanto, así como las ceremonias han sido abolidas, quedando en pie íntegramente la verdadera piedad y religión, así todas las referidas leyes judiciales pueden ser mudadas y abrogadas sin violar en manera alguna la ley de la caridad. Y si esto es verdad, como sin duda lo es, dice Calvino, se ha dejado a todos los pueblos y naciones la libertad para hacer sus leyes que le parecieren necesarias, las cuales sin embargo están de acuerdo con la ley eterna de la caridad, de tal manera que diferenciándose solo en la forma, todas tienden un mismo fin. ¿Qué está diciendo Calvino? Los estados son libres de hacer sus propias leyes. Ellos no tienen que implementar la ley civil que le fue dada al pueblo de Israel. Ellas están libres de establecer sus leyes, pero deben basarse en ¿cuál principio? De caridad y equidad. Es lo que él está diciendo.
Continúa diciendo, no hay inconveniente alguno en que estas leyes sean diversas, pero todas ellas deben tender a este blanco de la equidad. Así pues, esta equidad debe ser el único blanco, regla y fin de todas las leyes. Hay algo, ya por causa del tiempo, que es una objeción buena contra los reconstruccionistas. Y lo dice el mismo Calvino en la Constitución. Dice, lo que algunos suelen objetar, y atento a esto porque esto es una manera clara de refutar el tema del reconstruccionismo. Los que algunos suelen objetar que se hace injuria a la ley de Dios dada por mediación de Moisés, cuando al abolirla se prefieren a ella otras nuevas leyes, es cosa muy vana. ¿Qué dice el reconstruccionismo? Ojo, tú estás poniendo las leyes humanas por encima de la ley civil que Dios dio. Le estás restando importancia a esto. Calvino está diciendo, esa objeción es cosa muy vana. ¿Por qué? Porque no le son preferidas como simplemente mejores. O sea, no es que sean mejores a la ley. O sea, que las leyes humanas que existen, no se está diciendo que las aceptemos porque sean mejores que la ley civil en ninguna manera. Porque nosotros creemos que nuestro Dios es sabio, mucho más que cualquier hombre. Sin embargo, lo que él está diciendo es que no son preferidas como mejores, sino en razón de la condición y circunstancias de tiempo, lugar y país. ¿Ya ven? Eso es lo que él dice. O sea, no es que sean mejores, no es que las prefiramos porque sean mejores, jamás. Nuestro Dios sabio las dio, son mucho mejor que cualquier otra ley humana. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la condición y circunstancia de tiempo, lugar y de país, el contexto donde estén. Además, al obrar así no queda abolida, puesto que nunca fue promulgada para nosotros, continúa diciendo Calvino. La ley civil nunca fue promulgada para nosotros, que procedemos de los gentiles, porque nuestro Señor no la ha dado por el ministerio de Moisés para que fuese promulgada a todas las naciones y pueblos, ni para que fuese guardada por todo el mundo, sino que habiendo él recibido de modo especial al pueblo judío bajo su protección, amparo y defensa, quiso también ser su particular legislador. Mis hermanos, el Estado ha sido instituido por Dios con una tarea específica: impartir justicia. El Estado es servidor de Dios para esto, para impartir justicia. La esfera del Estado no está llamada a establecer las leyes civiles de Israel. A eso no ha sido llamado el Estado. Para eso no fue instituido el Estado por Dios. Recordemos que Israel era una teocracia y actualmente no hay ningún Estado teocrático. La única institución que puede evangelizar, la única institución llamada a propagar el mensaje del reino, es la iglesia, no el Estado. Y esto tenemos que tenerlo claro. Nuestro deber y obligación es tener en gran estima, en gran reputación al Estado. Debemos reconocer al Estado como una comisión que fue confiada por Dios, y por esta razón nosotros honramos al Estado. Que debemos estarle sujetos con total obediencia al Estado, es cierto. Miren lo que dice, por ejemplo, Romanos 13, 1, 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y sigue diciendo Pablo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. A Tito, Pablo le escribe, recuérdale que se sometan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1. El apóstol Pedro también dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sin embargo, para que nuestra obediencia no sea fingida, incluso el Señor nos manda a que en nuestras oraciones oremos por el Estado. Miren que no es una obediencia que debe ser fingida. En nuestras oraciones el Señor nos manda a orar por el Estado. 1 Timoteo 2:1-2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si Dios hubiese tenido en mente que el Estado iba a abrazar su ley bíblica y de que el mundo iba a progresar en una edad dorada, Dios no nos estuviese diciendo que respetemos al Estado, que nos sometamos al Estado, no nos estuviese diciendo oren por ellos para que tengan momentos de paz. Si está viendo el contexto, no se nos estuviese diciendo, en otra palabra, que antes de obedecer a los hombres es necesario obedecer a Dios, porque esta obediencia al Estado está condicionada. Obviamente la obediencia al Estado no está por encima de aquel que instituyó el Estado. Entonces nuestra obediencia al Estado siempre debe ser como en el Señor.
Obedecemos al Estado siempre y cuando vaya acorde con las leyes del Señor, con la voluntad del Señor. De hecho, miren, ¿se acuerdan cuando el tema de Daniel? ¿Se acuerdan con el tema de Daniel cuando se dice que Daniel había ofendido al rey? ¿Qué dijo Daniel? Yo no he ofendido al rey en ningún momento. Y ciertamente Daniel había rechazado la orden que el rey había dado, pero Daniel dice, yo no he ofendido al rey. ¿Por qué? Porque el rey, al momento de haber pasado los límites que le habían sido dados, había perdido la autoridad para que nosotros nos sometamos a él. ¿Ya? Quiero terminar ya con unas palabras del pastor John Piper. Perdóneme por haberme pasado tiempo, pero es que era necesario dejar claro el tema del milenio y de la ley. El pastor John Piper dice, cuanto más nos acercamos a la teología del dominio, o sea, al reconstruccionismo, más nos acercamos a vivir con la espada. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos pelearían. Esto parece significar que no estamos avanzados hacia una verdadera comprensión del reino de Dios en este mundo a medida que avanzamos hacia un mayor y mayor uso de la espada para autorizar los valores del reino. No se les da la espada a los sacerdotes, sino a los magistrados. Y los magistrados no gobiernan en virtud de su reclamo de revelación, sino en virtud de su reclamo de autorización providencial. El Estado no manda con base a la revelación, el Estado toma su autoridad de la providencia, Dios los instituyó. En algunas culturas esta autorización providencial ha sido a través de la línea de reyes, en otras a través de concursos y actualmente a través de un proceso representativo democrático. Él dice, el ideal teocrático de Israel en el Antiguo Testamento fue específicamente abandonado en el Nuevo Testamento, ya que el Evangelio dejó de estar enfocado en una realidad política y étnica llamada Israel y se convirtió en un movimiento mundial, multicultural y multiétnico sin definición étnica o política. Será conveniente cuando Cristo regrese que se le otorgue el derecho de establecer un reino de límites políticos más específicos como a él le plazca. Pero mientras tanto hacemos bien en ejercer nuestra influencia en formas que no pongan la espada en manos de los sacerdotes.